Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a cada uno de nuestros seguidores y oyentes de Radio La Lumbrera. Le damos la más cordial bienvenida. Una semana más que usted nos da la bienvenida en su hogar, en su teléfono, en su iPhone, en su tablet y por sobre todas las cosas nos permite entrar a su conciencia, a su pensamiento, a su deseo de aprender con la sencillez con que nosotros compartimos la enseñanza de la palabra de Dios. Y agradecemos al soberano creador todo este tiempo que nos ha concedido, la vida y la salud. Ciertamente que es un tiempo en el cual pasamos por resfríos, por ciertas condiciones gripales, por influenza y cuánta otra enfermedad hay en los aires, pero gracias damos a Dios porque de todas ellas nos ha guardado y nos ha librado. Vamos a orar para continuar con nuestro programa. Señor, te damos gracias a esta hora del día porque nos concedes la salud, la vida, la bendición de estar en pie aquí al pie de este micrófono hablando a cada uno de nuestros seguidores y oyentes. Te agradecemos, Padre Eterno, por el don de la vida, por la provisión, Señor, de los alimentos. Te damos gracias por proveernos un lugar donde cobijarnos, por, Señor, haber sido librados de enfermedades hasta el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque ha habido lluvia sobre nuestra tierra. Y, Señor, y esperamos que de la abundancia de esa lluvia haya bendición también de alimento para cada uno de nuestros conciudadanos. Padre de los cielos, también clamamos a ti y pedimos que tengas misericordia de aquellos de nuestros oyentes y de nuestros seguidores que están enfermos, que están pasando por alguna situación difícil de salud, por alguna situación depresiva. Señor, te rogamos por ello, para que a través de la presencia de tu misericordia y tu gracia divina, interviniendo tu Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón, sean, Señor, sanados aquellos que están enfermos. Padre de los cielos, gracias te damos en este día y esperamos tu bendición y la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros para ofrecer lo mejor de nuestras vidas para el bien y la salud espiritual de cada uno de nuestros oyentes. Señor, a ti damos toda la honra y la gloria por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias damos a Dios en este día porque tenemos esta oportunidad de volver a contactarnos con usted. Le agradecemos a cada uno de nuestros seguidores por su fidelidad, por su perseverancia y, por cierto, por sus comentarios que nos hacen llegar a nuestro WhatsApp, más 569 90 54 8544. Y deseamos recibir sus comentarios y muy contentos de cada uno de ustedes porque ello nos ayuda para desarrollar de mejor manera nuestro programa. Y estamos ya aquí, como es nuestra costumbre en este ciclo, con mi Biblia y un café. Alguno tal vez me podrá decir, uy, en esta época del año a mí me gusta acompañar mi lectura con un mate. Mire, con lo que usted lo haga, con sopaipillas, con arepa con queso, con chapalele, con lo que usted tenga a mano y le sea agradable disfrutar la lectura de la palabra del Señor, hágalo. Lo importante es que no lo deje de hacer. ¿Por qué? Porque ella es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. El hombre y la mujer creyente en Cristo Jesús no tienen otra mejor carta de navegación, ya sea por el aire, mar o tierra, hasta llegar al reino de los cielos, más que la sagrada, poderosa y bendita palabra de Dios. Y con mi Biblia y un café vamos a iniciar un nuevo programa, una nueva presentación, y ahora va a estar relacionada con la Cena del Señor. Acabamos de concluir la semana pasada, estuvimos
hablando en varias sesiones acerca del bautismo y esperamos que para ustedes haya sido de profundo provecho, de bendición y de aprendizaje también. Ahora queremos adentrarnos, tal como lo hicimos con el ciclo del bautismo, adentrarnos en la cena del Señor, pero desde el contexto de la historia hasta llegar a compartir como lo hace la Iglesia del Señor en este tiempo. Nuestras referencias bíblicas, cuando nosotros queremos hablar sobre la cena del Señor, tenemos ahí en primer lugar en los 4 evangelios. Mateo capítulo 26 del versículo 17 al 29, Marco capítulo 14 del versículo 12 al 25, Lucas capítulo 22 del versículo 7 al 23, Juan capítulo 13 verso 31 al 30. Y por cierto, también tenemos en el libro de los Hechos capítulo 20 versículo 7. Y por cierto, las cartas paulinas no están exentas de la hermosa explicación y enseñanza referente a la cena del Señor. Encontramos ahí en la carta primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 36. Y también tenemos ahí en Hechos, capítulo 20, versículo 7. Y por cierto, en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. En todas esas partes, esos libros de referencia que le hemos compartido, específicamente en el Nuevo Testamento, está muy bien descrita y explicada la cena del Señor. Alguien me podrá preguntar, ¿y en el Antiguo Testamento no hay ninguna referencia respecto a la cena del Señor? Le puedo decir que no hay ninguna referencia en el Antiguo Testamento relacionado con la cena del Señor como está explicada en el Nuevo Testamento. Lo que sí encontramos en el Antiguo Testamento son referencias respecto al principio recordatorio que dejó establecido Dios para el pueblo de Israel como una enseñanza inolvidable para sus vidas de aquel día en que los libró y los sacó de la tierra de Egipto y los llevó en un gran viaje de 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida que Dios les había dicho que era la tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán. Y lo que sí encontramos en el Antiguo Testamento son referencias a la celebración nacional de la Pascua. Y aquí alguien podrá contradecir y decir tal vez, sí, pero precisamente eso es una referencia a la cena del Señor. Es una referencia a una festividad nacional hebrea. Pero lo que yo encuentro en el Nuevo Testamento es una referencia a una celebración mundial, no para un pueblo específico, sino que una celebración mundial para el pueblo cristiano creyente en Cristo Jesús. Y eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, que lo que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, en las citas que yo le he mencionado, proviene de una base y de una tradición judía, sí, eso es verdad. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros encontramos que el Señor Jesús establece esta nueva señal de nuevo pacto, que es lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, lo hace precisamente la última vez
que se reúne con sus discípulos para celebrar aquella fiesta nacional judía de la Pascua. Bueno, después de este comentario y de esta aclaración, quiero continuar con ustedes introduciéndolos en una forma breve, por cierto, y clara para cada uno de vosotros, referente a cómo ha ido en el tiempo, ha ido siendo modificada muchas veces por el hombre, no por lo que señala la Escritura, por el hombre, la cena del Señor. Mire, en el principio estaba muy bien establecido allí en el libro de los Hechos, cuando señala que compartían las oraciones, la comunión, el partimiento del pan y también se ayudaban en sus necesidades. Cuando nosotros examinamos el principio de la iglesia primitiva, tiene que haber sido una actividad muy sencilla en medio del pueblo. Pero no dejó de ser también de producir en algunas congregaciones algunos desaciertos y malos entendidos, como lo encontramos en la iglesia de los Corintios. Por eso que el apóstol Pablo es muy claro para hablarles a ellos y decirles que no transformen la cena del Señor, esta fiesta ágape, en una comilona, en una demostración de glotonería. Y fíjese que la iglesia de los Corintios se parece mucho a la iglesia de estos tiempos, porque en ella se encuentra de todo. En la iglesia de los Corintios estaban los dones, se manifestaban los dones, distintos dones. Era una iglesia que se movía muy firme, muy potente, con la presencia del Espíritu Santo, pero a su vez también tenían pecados muy fuertes, como bien señala la Escritura, como dice ahí en la carta a los Corintios, como aquel que se acostaba con la mujer de su padre, imagínense. Y eso es lo que muchas veces nosotros también encontramos en la iglesia de estos tiempos. No tenemos que cubrirnos los ojos ante el pecado, al contrario, tenemos que denunciarlo, porque la iglesia que va a llegar delante del Dios eterno y que va a ser presentada por su Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, como bien señala la Escritura, es una iglesia y la describe muy bien la palabra del Señor. Dice que vestida con lino blanco, significa, eso no quiere decir que nos vamos a vestir de ese color. Lo que está señalando la palabra de Dios es que los creyentes en Cristo Jesús van a llegar delante de la presencia de Dios libre del pecado terrenal, del pecado corporal, porque ese pecado fue quitado por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero ejemplifica el escritor a través de esta hermosa metáfora de lo que es la limpieza delante de Dios y que el Dios eterno no puede ver con sus ojos el pecado. Porque cuando el Dios eterno nos quiso mirar a nosotros, nos miró a través de la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Y por eso nos hizo acepto delante de Él y de su presencia. Lo que significa el blanco a los ojos de Dios es pureza, pureza de espíritu de la iglesia. Fíjese que hay un comentario que dice: ¿hay algo que sea más deplorable y digno de lágrimas que el hecho de que la cena del Señor sea utilizada como objeto de pugnas y de divisiones? Esta pregunta tiene siglos de historia. Fue la pregunta que hizo en el año 1544 Felipe Melanchthon, un hombre colaborador. En aquella época, estamos hablando de 1544, de Martín Lutero, quien en 1517 había encendido la mecha de la Reforma
protestante. Y por cierto que este hombre tenía muy buenas razones para sentirse agobiado. Algunos años atrás, por allá por el 1525, es decir, habían transcurrido ni más ni menos que 8 años después de la declaración de Lutero, se encontró Martín Lutero y Ulrico Zwinglio. Martín Lutero fue el gran reformador, el caudillo reformador alemán, y Ulrico Zwinglio fue allí el representante de la reforma, pero en Suiza. Se encontraron estos dos hombres y debatieron ellos sobre la Cena del Señor en un castillo muy famoso, el castillo de Marburg, en Alemania. Recordemos nosotros que Lutero, si bien es cierto, venía de una formación católica y muy firme, muy fuerte, porque cuando él allí coloca sus 95 tesis en la capilla de Westminster, él tenía a su cargo 10 capillas en los distintos territorios de alrededor. Era un hombre connotado. Era un entendido en la escritura. Era respetado, hacía clases en la universidad. Y por cierto, era un hombre católico y muy guardador de los principios católicos. Por lo tanto, cuando a él se le hablaba de la Eucaristía, lo que nosotros llamamos la Cena del Señor, para él se imaginaba inmediatamente, en su mente estaba que el pan y el vino se convertían al llevarlos a la boca por una acción mística y milagrosa en el cuerpo real y la sangre real de Cristo. Ese era el pensamiento que tenía Martín Lutero. Ulrico Zwinglio él no era un hombre estudiado, un teólogo. Este Ulrico Zwinglio fue un hombre que él se empezó a instruir a través de la lectura de la Biblia. Por eso que la Reforma Protestante en Suiza tuvo un desarrollo muy distinto a lo que ocurre con la Reforma Protestante impulsada por Lutero. Fíjese que la reforma que impulsa, la misma Reforma Protestante que impulsa Ulrico Zwinglio en Suiza, en unos pocos años, en menos de 15 años, había producido grandes transformaciones acerca de la práctica de la fe post-reforma. Por ejemplo, Ulrico Zwinglio hizo una reunión donde se juntaron 900 personas y él, con la Biblia en mano, dijo por qué no debían de haber imágenes en los templos. Acto seguido, todos los feligreses en todos los lugares en los cuales tenía dominio la enseñanza de Ulrico Zwinglio en Suiza, quitaron las imágenes, no solo las estatuas, sino los cuadros pintados allí, los quitaron de los templos. Eso es un ejemplo primero. De igual manera también, cuando llegaron a comprender lo que era el bautismo, también lo empezaron a practicar, como lo enseña la palabra del Señor. Y estos dos hombres, fíjese que se encontraron y debatieron sobre la Cena del Señor. Y estuvieron allí acompañados por algunos amigos. Claro, amigos partidarios de Lutero y otros, por cierto, partidarios de Zwinglio. Y se sentaron ambos, rodeados por sus amigos, en los extremos opuestos de una larga mesa. Siempre se dice que una mesa cuadrada marca, ya la forma de la mesa marca una diferencia. Los que se sientan en la cabeza de la mesa indica que son como la autoridad, los que llevan la palabra. Y luego en el entorno se sienta el resto de los acompañantes. Y allí estuvieron en esta gran mesa, rodeados por sus espectadores de esta gran conversación entre Lutero y Zwinglio. Lutero asistió al encuentro con una cierta renuencia bajo la presión creciente para unificar el movimiento reformista
entre alemanes y suizos. La prudencia requería un frente unido en contra de la oposición creciente de la Iglesia Católica. Si Lutero y Zwinglio podían ponerse de acuerdo sobre la cena del Señor, era posible alcanzar la unidad, tanto teológica como política de ambos países. Pero esto no habría de suceder así. Lutero se aferró con tal tenacidad a sus convicciones y llegó incluso a inferir que los suizos no eran hermanos en Cristo. Y de ello da cuenta el gran historiador eclesiástico Philipp Schaff. Después del debate dice que Zwinglio se acercó a Lutero con lágrimas en sus ojos y extendió una mano en señal de afecto fraternal, pero Lutero le rehusó. Note usted lo siguiente: el primer concilio protestante terminó de una manera nada exitosa. En consecuencia, que años anteriores habían sucedido más de 18 concilios, en los cuales las iglesias de distintas tendencias, católica, ortodoxa, copta, los patriarcas, se habían reunido a través de los siglos para ir tratando algunos temas de controversia teológica. Pero sin embargo, estos hombres que podían haber marcado una diferencia, terminaron tan desunidos como cuando empezaron. Y por algo muy sencillo, simplemente porque para Zwinglio los elementos participantes de la cena del Señor son elementos simbólicos y representativos. Y para Lutero partió desde la transubstanciación y luego él definió como consubstanciación de los elementos, y eso produjo esta diferencia. Pero si volvemos al principio, podemos ver cómo fue el desarrollo de la observancia de la Cena del Señor en la historia del pensamiento, pero no del hombre, sino cristiano. Y así vamos a entender con mayor claridad por qué Lutero y Zwinglio diferían en primer lugar entre ellos de la opinión que había en ese momento en el siglo XVI con respecto a la Iglesia Católica. Veamos entonces los antecedentes que nos muestra el Nuevo Testamento referente a la Cena del Señor. Al leer la descripción de la Cena del Señor en el Nuevo Testamento, de inmediato quedamos impresionados con la simplicidad de este evento tan especial. Abro comillas, leo lo que señala Mateos capítulo 26, entre el versículo 26 y el versículo 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y amables oyentes, seguidores, auditores de Radio La Lumbrera, en este ciclo que estamos haciendo ahora con mi Biblia y un café, en que estamos dando inicio a la primera parte de la Cena del Señor. Esta ceremonia que parecía estar libre de complicaciones y era clara y es clara en su propósito. Pero si Cristo dijo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, fue inevitable que surgieran preguntas acerca del significado de estas palabras. Pero estas preguntas no surgieron al principio, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, sino que partió poco a poco en el correr del tiempo. La iglesia primitiva siguió el patrón mostrado por el Señor Jesucristo y celebraban un servicio muy sencillo y simple. Por ejemplo,
los que han tenido la oportunidad de leer las anotaciones de Justino Mártir, un cristiano que vivió entre el año 100 y el año 165 de nuestra era, es decir, vivió aproximadamente 70 años después que nuestro Señor Jesucristo había ascendido a los cielos. En su libro de apuntes que él mantenía, Justino Mártir, objeto de defender el cristianismo, él escribió que el obispo o el líder de la iglesia empezaba el servicio de la comunión con una oración de alabanza y gratitud que se pronunciaba sobre los elementos, es decir, sobre el pan y el vino. La congregación respondía con un jubiloso amén, seguido de un beso de amor fraternal que indicaba la reconciliación entre todos los presentes y esa disposición en paz con Dios y con los hombres para participar de la cena del Señor, del partimiento del pan. Los padres apostólicos empezaron con toda razón a atribuir gran significado a este acto de nuestro Señor, y como Cristo instituyó esta observancia después de haber comido la Pascua con sus discípulos. Y eso lo señalé al principio, que la cena del Señor nace en el Nuevo Testamento, pero que tiene su raíz de inicio y que se desglosa de una fiesta judía, que era la Pascua. Entonces era natural que la iglesia en sus comienzos hiciera la conmemoración de la muerte de Cristo después de una comida comunitaria, tal como lo encontramos ahí en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los hermanos corintios. Después de una comida, ellos tenían la participación de la cena del Señor. La oración de acción de gracias llegó a ser anexada a la cena misma con el tiempo, o lo que se llama también Eucaristía, que es la oración de acción de gracias. Más adelante fue cambiada de una sencilla oración de gratitud a una oración de consagración del pan y el vino. Ahora nosotros nos podemos preguntar cómo se entendían estos elementos en aquel tiempo. Algunas citas de los que nosotros conocemos como los padres de la iglesia indican que Cristo se consideraba presente en los elementos. Ignacio de Antioquía, que vivió aproximadamente en el 115, él dijo que esto era la carne del Salvador Jesucristo, quien sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre en su bondad levantó de entre los muertos. Ahora, basó sus conclusiones en lo que señala Juan capítulo 6, versículos 54 al 58. Entonces, para Ignacio, habló de la cena del Señor como la medicina de la inmortalidad. Al comer y beber, nos hacemos partícipes de la vida eterna. Ahora, Justino Mártir dijo que los elementos no se consideran como pan y vino ordinarios, sino que así como nuestro Redentor Jesucristo fue encarnado por la palabra de Dios, también los elementos son la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado. Y a partir de esos conceptos y de esas opiniones, empiezan a surgir las diferencias que en el futuro marcan todo un acontecimiento histórico dentro de la vida de la iglesia a partir del siglo III hasta el siglo XVI. En el siglo III surgió la idea de que la mesa del Señor era una fuente de alimento espiritual para quienes participaban en ella. Dice Tertuliano, otro hombre de aquella época, de ese siglo,
que la carne es renovada por el cuerpo y la sangre de Cristo, de tal manera que el alma también puede ser nutrida por Dios. ¿Cómo se puede resumir la enseñanza sobre la mesa del Señor, que es otro nombre que se le da también a la cena del Señor, la mesa del Señor, durante los siglos segundo y tercero? En un libro de la tradición cristiana, publicado en su tiempo por la Universidad de Chicago, se escribe que ningún padre ortodoxo de los que se tienen registro declaró que la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía fuesen algo simbólico, aunque Clemente y Orígenes estuvieron cerca de afirmarlo. Y no hubo alguno que dijera de forma específica que estos elementos experimentaban un cambio sustancial, aunque San Ignacio y Justino Mártir estuvieron a punto de afirmar ese cambio. Pero luego, esta misma información dice, dentro de los límites de estos extremos se encontraba la doctrina de la presencia real. ¿Qué significa eso? La doctrina de la presencia real daba a entender que el cuerpo y la sangre de Cristo se combinaban de alguna manera con los elementos, pero no es eso lo que verdaderamente nos enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que defendía Ulrico Zwinglio. Él decía, allá por el año 1527, que el cuerpo, el que representa el pan, y el vino que representa la sangre de Cristo, eran símbolos representativos, pero que de ningún modo, que no había acto alguno, milagro alguno, en que se convirtieran en el cuerpo y en la sangre de Cristo al momento que las personas los tomaba y los llevaba a su boca. Agustín, por ejemplo, habla del pan y el vino como el cuerpo y la sangre de Cristo, pero al mismo tiempo hacía una distinción clara entre la señal y el objeto indicado por la señal. Agustín recalca que el aspecto conmemorativo del rito y sostiene a su vez que los impíos, aunque pudiesen recibir los elementos, en realidad no participaban del cuerpo. Incluso protestó contra la reverencia supersticiosa de que muchos daban a la ordenanza en su tiempo. Con mi Biblia y un café estamos compartiendo en esta oportunidad cerca de usted, ante usted y en su hogar, en su teléfono, donde quiera que usted se mueva. Estamos presentando en esta ocasión sobre la cena del Señor. Y en estos momentos estamos hablando sobre una parte introductoria y más bien referente un poco a la historia de cómo se ha ido dando en el tiempo esta sencilla ordenanza que dejó establecida nuestro Señor Jesucristo a través de la Sagrada Escritura. Y mire, hasta aquí hemos recorrido así brevemente hasta el siglo IV. Fíjese que en el siglo IV la consagración del pan y el vino tomó un nombre que se le llamaba Eucaristía y llegó a ser conocida posteriormente como la misa, una palabra cuya raíz se deriva del término latino misa con doble S, que significa despedir. La palabra se refería a las palabras pronunciadas por el sacerdote al final del compartimiento del pan y del vino, y más adelante se aplicó a todo el ritual que se realiza en una ceremonia litúrgica como nosotros conocemos al día de hoy. Usted escucha a muchas personas que dicen voy a la misa, es decir, a todo el ritual ahora se llama así. En resumen, durante los 8 primeros siglos de la Iglesia, el consenso general fue hacia una visión realista de los elementos. Cristo estaba espiritualmente presente en el pan y el vino. Participar equivale a comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, pero no en un sentido literal. Luego, con el transcurrir del tiempo, vamos a encontrar nosotros
cómo se van incorporando ciertas cosas que van haciendo más difícil esta ordenanza tan sencilla que dejó establecida nuestro Señor Jesucristo. Y así es como por ahí, por el siglo IX, específicamente por el año 818 después de Cristo, es decir, en el siglo IX, prácticamente al principio del siglo IX, un abad del famoso monasterio de Corbier, al norte de París, llamado Pascasio Radberto, publicó un documento en el que afirmó que los elementos eran transformados en el cuerpo y la sangre literales de Cristo. Aunque la apariencia de los elementos no cambia, un milagro, decía este hombre, tiene lugar cuando el sacerdote pronuncia ciertas palabras. El vino y el pan se convierten en el cuerpo y en la sangre reales del Cristo histórico. Afirmó que las apariencias externas no son más que un velo para engañar a los sentidos. Esta enseñanza, por cierto, no careció de respuesta. Esto es lo que nosotros conocemos como la transubstanciación. Entonces, aparecieron ahí otros estudiosos también tratando de dilucidar esta propuesta que había hecho Pascasio Radberto. Y aparece un hombre entendido llamado Rabanus Maurus, y a quien él dice que tal creencia confunde la señal con lo que en ella significa. Y fíjese que ya en el siglo XI, por ahí por el año 1050, un hombre llamado Berenguer de la ciudad de Tours expuso el concepto de que el cuerpo y la sangre de Cristo estaban presentes no en esencia, sino en poder. La sustancia seguía sin cambiar. Era necesaria la fe por parte del beneficiario para hacer efectivo el poder. De esa manera, más se iba complicando esta sencilla enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo. Hasta que más o menos por ahí, por el 1080, aparece el estudioso Juan Scotus, quien coincide con la opinión de Agustín de Hipona, que había afirmado 6 siglos antes, porque Agustín de Hipona era del siglo IV, V aproximadamente, porque nació en el 354 y muere en el 430 después de Cristo, en que los elementos eran simbólicos y no experimentaban cambios. ¿Se dan cuenta cómo el pensamiento a través de los siglos de una enseñanza tan simple y sencilla va tomando unos altibajos y va creando precisamente en el pensamiento de la comunidad cristiana? En el fondo va formando una errática en la fe. Pero lo cierto es que no fue eso lo que estableció el Señor Jesús a través de los evangelios, ni es lo que nosotros vemos en la práctica a través de la carta paulina de Corintios, o lo que vemos llevado a la acción en el libro de los Hechos. Fíjense que continuaron estas discusiones por un largo tiempo, hasta que recién en el año 1089, estamos hablando en el siglo XI, un obispo llamado Humberto dijo en términos bastante crudos que el cuerpo de Cristo mismo es en realidad manipulado por el sacerdote con sus dedos y masticado con los dientes de los feligreses. Cierre comillas. De ese modo se llegaron a considerar los elementos de la cena como el cuerpo y la sangre reales del Cristo histórico. Entonces aparece Edilberto de la ciudad de Tours, quien defendió este concepto y es el primero en llamar transubstanciación al cambio operado en los elementos.
Y el cuarto concilio de Letrán del año 1215 ratifica este misterio de la transubstanciación, en la cual se establece que por las palabras del sacerdote, el pan y el vino, en esencia siendo sustancias, adoptan 100% la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo, lo que verdaderamente no está establecido en la Escritura. El famoso teólogo Tomás de Aquino, quien vivió entre los años 1225 y 1274, estamos hablando del siglo XIII, para afirmar y darle más fuerza al tema de la transubstanciación, empezó a buscar y a unir conceptos filosóficos provenientes de Aristóteles para poder explicar la manera de cómo los elementos podían cambiar aunque su apariencia quedara sin ser afectada. Entonces señala que se conocen los objetos por sus cualidades secundarias como el peso, el color, el olor, pero la sustancia real de las cosas es la esencia más interna que posee y no es desconocida. Por ejemplo, señala, él dice, una bola de cera puede cambiar de forma, color y olor. De todas maneras sabemos que es la misma sustancia. Y lo mismo sucede, dice Tomás de Aquino, con la misa, donde las cualidades secundarias siguen siendo las mismas, pero la sustancia invisible, refiriéndose al pan y al vino, es cambiada. Este cambio de sustancia tiene lugar, mire lo que señalan, y eso es lo que se cree hasta el día de hoy, y es lo que está establecido y quedó así, podríamos decir, con letra de golpe, en el año 1542. Y este cambio de sustancia tiene lugar con la oración de consagración de los elementos, lo que se conoce como Eucaristía, cuyas cualidades secundarias no son afectadas. Y esto explica por qué los elementos, al ser examinados en un laboratorio, no dan evidencia alguna de cambio. De hecho, lo que ha ocurrido es un milagro, porque su esencia, aquello que está por fuera del alcance de nuestro sentido, ha sido transformada. Esta explicación tiene la ventaja que es imposible de refutarla ni aún en laboratorio. Después de todo, puesto que la sustancia de una cosa está siempre fuera del alcance de los sentidos, nadie puede desmentir esta teoría. Como es obvio, tampoco puede ponerse a prueba su veracidad. Lo que verdaderamente nosotros vemos es que esto no tiene ningún asidero bíblico, ni está así establecido en la Sagrada Escritura. De esa forma, entonces, lo establecido por Tomás de Aquino fue convertido en un dogma de la iglesia de aquel tiempo, y de hecho el Concilio de Trento de 1546 afirmó hasta el día de hoy que el cuerpo y la sangre entero de Cristo, junto a su alma y divinidad, están presentes de verdad a través de la Eucaristía y por la simple oración que hace el sacerdote. Y más aún, una vez que el sacerdote consagra los elementos, dice que Dios queda a disposición de él para distribuirlo y compartirlo con todos. Esto ya es algo que escapa a todo principio bíblico. Pero, amables oyentes, quiero dejar hasta aquí esta exposición en el día de hoy, porque la luz roja me indica que nuestro tiempo ya está cumplido y tenemos que respetar el cariño, el aprecio y la consideración de nuestros oyentes. Así que vamos a orar para ir concluyendo. Te agradecemos, soberano creador, en este día, porque nos has concedido la oportunidad de compartir con nuestros oyentes un ciclo histórico de lo que verdaderamente entendemos cada uno de nosotros hoy en día como la Cena del Señor.
Te damos gracias por ello porque nos permite a través de este medio, a través de este enlace, a través de este sistema, Señor, poder llegar a cada uno de nuestros oyentes y enseñarles, mi Dios, con lo que nosotros hemos aprendido, enseñarles a entender lo que tu palabra nos muestra con tanta sencillez, como el hombre, cuando tiene tanto conocimiento, su mente se perturba y malinterpreta y destruye todo lo que ha sido dispuesto y hecho bajo tu soberanía y la participación de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, cada vida y cada corazón, y que cada uno de nuestros oyentes sean grandemente edificados. Soberano Creador, tu bendición sobre nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y deseamos para ustedes una semana muy bendecida y estamos en contacto, si Dios nos concede salud y vida, la próxima semana. Y continuaremos conversando sobre los diferentes aspectos históricos de la Cena del Señor.